Si quieres un micrófono dinámico con una calidad de audio excepcional y que puedas usar como te dé la gana, llegaste al review indicado, porque hoy vamos a revisar esta cosa hermosa que tengo enfrente, el Maono PD200W híbrido, un micro pensado para creadores de contenido. Lo vas a poder usar de forma inalámbrica como está ahora, por medio de cable USB-C o también por medio de cable XLR. Tú escoge cuál se te acomoda más. Todo el audio que estarán oyendo en el video proviene de este Maono PD200W y el precio es algo que te va a encantar. No te muevas de ahí que te cuento todos los detalles. Y veamos qué han incluido en la cajita, que tampoco es un misterio. Manuales de toda la vida, que esto probablemente no te lo vas a leer. Guía de inicio rápido. También han incluido esta bolsita con el conector inalámbrico para que lo puedas usar con tu teléfono. Ahora yo lo tengo conectado a la computadora en la conexión USB-C, el receptor inalámbrico, y estoy transmitiendo el audio que ustedes están oyendo. También han incluido cable USB-C bastante larguito con este adaptador para USB-A y este adaptador con conexión USB-C hembra, USB-C y USB-A. Y incluyen estas dos liguitas que son parte de la montura de choque esta, para si se te llegan a romper tengas dos de repuesto. También han incluido este stand con la base, que es bastante pesadito para que se sostenga perfecto y regulable en altura. Hasta esa altura llega. Y por supuesto este hermoso micrófono que vamos a revisar a detalle. Y listo, señores, no han incluido más nada. Y hablemos un poco del precio, porque Maono se ha convertido en la marca de micrófonos con más rápido crecimiento en los últimos años. Muchos creadores de contenido eligen sus micrófonos por su diseño, calidad de audio y los precios tan contenidos. Y la verdad que este Maono, para todo lo que ofrece, el P200W híbrido, tiene un precio rompedor, 2.497 pesos mexicanos, y te doy todos los detalles para que después me digas si es una ganga o no. Hablemos un poco del diseño, porque si eres de los que cuida el look del set, este micro está pensado para salir a cuadro. Tiene una estética muy bien cuidada, el cuerpo se ve sólido y con excelentes acabados. La montura anti-shock, además de bonita, sirve para aislar mecánicamente al micro de cualquier golpe accidental que le puedas dar. Puedes usarlo con el stand que trae incluido, que se regula la altura y llega hasta ahí, o también puedes usarlo con un brazo de micro, como suelen usarlo la mayoría de los streamers. Un RGB bastante discreto con 16.8 millones de colores y personalizable, ya sea por medio de este botón que te permite cambiar el color, el RGB. Ahí lo pueden ver, que cambia de distintos patrones sin tener que ir a la aplicación. Y si quieres tenerlo lo más discreto posible, pues lo apagas y listo. Trae controles de mano, lo puedes controlar también por medio de la aplicación, pero aquí es mucho más fácil con este dial regular la ganancia del micrófono y también la ganancia de los auriculares que puedes conectar aquí. ¿Y qué hace diferente a este Maono PD200W híbrido? La marca lo presenta como el primer micro dinámico inalámbrico para podcast, es decir, que tiene una calidad excepcional. ¿O ustedes cómo lo oyen? La conexión inalámbrica es a 2.4 GHz para grabar sin estar arrastrando un cable. Esto te da muchísima facilidad para cualquier entorno que decidas usarlo. Solo pones el receptor al teléfono, a tu computadora, como yo lo estoy haciendo ahora, y listo, a grabar con excelente calidad. Pero si eres de los que te gusta ir a la antigüita, tienes la conexión USB-C para conectarlo también a donde tú decidas. Y si ya te gusta usar interfaz, porque la verdad que la interfaz tiene ese punto extra que te da ese toque, ese toquecito, esa voz más cálida y profesional, pues lo usas con la conexión XLR conectada aquí a esta entrada. Y buena noticia, al ser dinámico no necesita Phantom Power de 48 volts. En pocas palabras, es un micro para creadores que quieren flexibilidad y no estar atados a un solo setup o a un solo tipo de conexión. Y la calidad es la misma en los tres tipos de conexión. El PD200 es un micro dinámico con una cápsula de 30 milímetros y un patrón cardioide. Este es un filtro pop que te va a ayudar con los plosivos, es decir, cuando usas mucho las P, esto los elimina bastante. Al ser un micro dinámico, tiende a captar menos ruido del cuarto que un micro condensador. Esto es ideal si grabas en estudio casero. Y que sea cardioide se enfoca más en la voz y rechaza todo lo que esté detrás. Veamos algunos datos técnicos que es importante saber de este tipo de micrófono para elegir bien. La relación señal-ruido, el famoso SNR, es de 82 decibelios. Este parámetro mide qué tan limpia es la grabación comparando con la voz, es decir, la señal. Cuando este parámetro está por encima de los 80 decibelios, el ruido va a ser casi imperceptible, que es lo que pasa con este.
Otro parámetro importante a tomar en cuenta es el nivel de presión sonora, el famoso SPL. Esto significa que es el límite del volumen que el micrófono puede soportar antes de que empiece a distorsionar, es decir, antes de que empiece a ser el famoso clipping. Esta es de 128 decibelios, que es más que suficiente para grabaciones de este tipo, es decir, para voces, para podcast, para streaming está perfecto. Si tú este micro lo pones enfrente de una bocina muy potente, puede que lo eches a perder. Otra cosa es los 24 bits y los 48 kHz. Esto se traduce en capturar voces ricas y dinámicas con una calidad propia de un estudio, con o sin mesa de mezcla y sin que tengas que moverle nada durante la edición. Otra cosa que te va a ayudar muchísimo si no tienes un estudio insonorizado o parcialmente insonorizado es que trae 3 niveles de cancelación de ruido que lo puedes regular directamente en la aplicación. El nivel de cancelación que he estado usando durante todo el video es el más bajo, el ligero, y esto te permite que tengas aislado totalmente ruido y un poco de eco que puedas tener en la habitación. El nivel moderado te va a permitir que si estás tecleando con un teclado mecánico, pues que el ruido se minimice bastante y se centre en tu voz. Y está el nivel de cancelación más alto, que ahorita lo vamos a probar grabando en la terraza. Y aquí ya estamos con el Maono afuera en la terraza. Esto te va a permitir una gran variedad de escenarios. Depende, yo no me veo con un micro de esto afuera en exteriores, pero la verdad es que si quieres usarlo así, lo vas a poder usar sin ningún problema. ¿Qué tal escuchan la calidad de audio con el nivel máximo de cancelación activada? Los leo en los comentarios. La idea no es que suene como robot, sino que tu voz se mantenga clara y el fondo no se coma el contenido que estás creando. Y hay una cosa con este micro que te va a encantar. Si haces podcast con alguien más, aquí hay un punto fuerte. El sistema soporta 2 transmisores y un receptor. Es decir, que vas a poder usar 2 micrófonos, un receptor conectado y vas a poder hacer tu podcast con una calidad extraordinaria usando 2 micros de estos al mismo tiempo. La ventaja de esto es que vas a poder grabar 2 voces en pistas separadas y esto en la edición es oro puro. Hablemos un poco de la batería y el alcance, que estas dos cosas para creadores móviles importa bastante. Tiene un alcance inalámbrico de hasta 60 metros con una bajísima latencia y una conexión muy estable de 2.4 GHz. Y otra cosa que te va a encantar es la enorme batería que trae de hasta 60 horas con el RGB apagado. Si dejas el RGB encendido te va a dar para 38 horas, que eso es muchísimo tiempo de grabación. Yo la mayor parte del video lo he usado sin conectarlo a nada. El audio se oye perfecto y esto te ahorra un montón de cables y que tu setup esté mucho más limpio. Otra cosa que me gusta muchísimo de esta marca es el Maono Link. El estudio en tu computadora o en tu teléfono. Lo puedes bajar en Android o en iOS, en Windows o también en Mac. Yo lo tengo bajado en Mac y funciona si lo tienes conectado por USB-C o de forma inalámbrica. Traes aquí los básicos, que es la ganancia del volumen. Incluso te indica aquí la distancia a la que lo tienes que tener. Es decir, si lo pones más bajito, tienes que estar mucho más cerca del micro. Si lo pones a 11-30 centímetros es ganancia media. Y si lo vas a usar más lejos, te piden que la ganancia la eleves al máximo. Aquí también tienes para el volumen de los audífonos la cancelación de ruido, que es ligera, moderada y agresiva. Dependiendo, vamos a ponerla en moderada porque ahora la computadora está con el ventilador a todo lo que das. Otra cosa que traes es poder grabar directamente aquí el audio. Aquí ven el audiómetro. Traes las escenas, el original, la calidad de podcast, gaming y para cantar. Tienes podcast que escuchen cómo se oye porque tiene una modulación de los distintos parámetros aquí para que tu voz se oiga mucho más cálida. Cuando lo usas en podcast, cuando lo usas en gaming, también tiene una configuración diferente. Ustedes cómo lo están escuchando ahora que está en modo gaming. O cuando lo pones en cantada, incluso tiene ya activado por defecto la reverberación. Yo no me voy a poner a cantar porque no sé cantar nada. Pero bueno, aquí tienes estos distintos patrones o escenas para que tú lo puedas usar sin ningún problema. Yo lo prefiero en el original para que no haya ningún tema y no se me cambie la voz. También tienes las luces que vas a poder controlar aquí. Tienes todos estos colores. Si lo quieres fijo, como respirando o en loop, y que el brillo sea máximo o mínimo. Vamos a ponerlo al máximo, bueno, al medio, para que se vea bastante bien. Esta aplicación también la puedes usar en el teléfono de forma muy sencilla. La usé a la hora de grabar
en la terraza con el micrófono. Es uno de los software de audio más completos y sencillos que he visto por ahí. ¿A ustedes qué les ha parecido? ¿Ya lo han usado? En resumen, ¿qué opino de este PD200W híbrido? Si estás en ese punto en el que ya tienes buenas ideas, un buen video, pero el audio todavía no te acompaña, este Maono PD200W híbrido te va a facilitar grabar mejor sin complicarte la vida. No se trata de comprar por comprar, aunque esté bastante barato. Se trata de quitarte obstáculos y que la cosa se te facilite. Puedes grabar sin cables todo el tiempo y hacer que tu setup sea mucho más limpio y fácil de montar. Si tú eres de lo que te gusta estar conectado por medio USB-C o irte por el XLR cuando decidas subir de nivel, pues con este micro lo puedes hacer. Y cuando algo te da esa flexibilidad, lo que cambia no es solo el sonido. Cambia tu constancia, cambia tu confianza y te dan ganas de publicar más frecuentemente. ¿O no, amigos? Y si tu meta es que la gente se quede por lo que dices y no se vaya por cómo se oye, este micro es un paso muy sólido para lograr ese objetivo. ¿A ti qué te ha parecido el audio durante todo el video? Te leo en los comentarios. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video. Si así fue, deja tu like, porque este microfonito, el Maono PD200W híbrido, merece la pena que lo conozca más gente. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.